Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, por amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guarden el sábado sin profanarlo y perseveren en mi alianza. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar los holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. El justo habitará en tu monte santo, Señor. Dichosa es la Virgen María, que conserva la palabra de Dios, meditándola en su corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la palabra de mi Padre en el cielo es él mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Me gustaría compartir con vosotros dos ideas en este sábado 1 de octubre, este mes dedicado a la Virgen del Rosario. En primer lugar, el Evangelio de hoy. Dice San Agustín: lejos de ser un reproche a la Virgen, es una alabanza a su madre. ¿Qué dijo Jesús? Dice San Agustín: mi madre fue más dichosa por escuchar mi palabra y cumplirla en su corazón que incluso ser la madre carnal mía. Así interpreta San Agustín este texto precioso. Jesús va a inaugurar con su vida una nueva familia. Una nueva familia. ¿Cuál es la nueva familia? La Iglesia. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? En primer lugar, escuchar la palabra de Dios. Es verdad que la religión cristiana no es la religión del libro, pero la palabra de Dios, que está en el libro sagrado, sí es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida.
Por tanto, se nos pide escuchar la palabra de Dios, no oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque oímos por los oídos. Y el texto de los evangelios, los que somos ya mayores y hemos sido toda la vida cristianos, lo conocemos siempre, siempre lo hemos leído y siempre lo hemos escuchado. Lo que se nos pide es escuchar. ¿Qué es escuchar? Escuchar es el corazón, es el corazón. Las madres me entenderéis perfectamente cuando decís a vuestros hijos, prepara esto. Y dice la madre, hijo, ¿me estás escuchando? Y dice el hijo, mamá, te estoy oyendo. Dice, no, no quiero que me oigas, quiero que me escuches. Es decir, quiero que me hagas caso. Eso es escuchar. Lo que hacía la Virgen escuchaba la palabra de su hijo, la guardaba en su corazón, la meditaba permanentemente, la vivía con toda su alegría y la ofrecía a los demás como la primera misionera. Esa es la familia de la Iglesia. Jesús inaugura esta nueva familia. En esa familia estamos todos nosotros, e incluso los que estáis en la cárcel, privados de la libertad. Sois también miembros de la familia santa de Jesucristo, los hijos de Dios. Y por tanto se nos pide escuchar, se nos pide comulgar. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Nuestro nuevo cardenal, en la carta que nos envía para vivir unas actitudes preciosas en este primer año de su pontificado, nos invita sobre todo a escuchar la palabra de Dios, leer la carta, que es una maravilla, y vivirla en nuestro corazón. En segundo lugar, hoy invocamos a la Virgen, Madre del Rosario. El rosario es una de las devociones más sencillas, pero más bonitas a la Virgen. Yo aprendí desde niño a rezar el rosario en mi casa. Era la oración por excelencia. ¿Qué hacemos en el rosario? Recorrer la vida de Cristo. Hermanos, no se entiende a la Virgen si no es en unión con Jesucristo. No se entiende. La Virgen sin Cristo no es la Virgen, es otra cosa. Por tanto, el rosario es recorrer la vida de Cristo. En los misterios gozosos que rezamos los lunes, en los misterios dolorosos que rezamos los martes y los viernes, los misterios gloriosos que rezamos los miércoles y domingos, y los misterios luminosos que el Papa San Juan Pablo II ofreció a la Iglesia. Momentos de la vida de Jesús, como es el bautismo, la transfiguración, la Eucaristía, el reino de Dios y las bodas de Caná. Y mientras voy meditando en mi corazón ese pasaje de la vida de Jesús, la Virgen me invita a rezar 10 Ave Marías. El rosario son 15 misterios, pero yo os diría, con que recéis 5, vale, pero rezarlos y rezarlos bien. Los 5 misterios. Esa oración tan sencilla del Ave María y Santa María. ¿Dónde está esa oración? En la palabra de Dios. Dichosa eres, María, porque has creído. Se cumplirá
en tu vientre. ¿Quién es la madre de mi Señor que viene a visitarnos? Ahí Santo Domingo de Guzmán, fundador del Santo Rosario, pues supo unir el Evangelio con la piedad popular y la piedad sencilla. Una familia, decía el padre Peyton, un gran enamorado del Rosario, decía: una familia que reza unida, una familia que permanece unida, que permanece unida. Y necesitamos más que nunca la unidad, no solamente a nivel nacional, que está amenazada permanentemente, como hemos visto hoy en los periódicos, por los lanzamisiles a Israel de los palestinos, otra vez en guerra. Está amenazada el mundo, multitud de guerras. Hay que rezar también por un acontecimiento que la Iglesia está celebrando, el sínodo de la sinodalidad. Decía el Papa: cuidado con las noticias de los periódicos, que siempre buscan un titular que desvirtúa lo que aquí se está celebrando. ¿Cómo sé yo lo que se está celebrando con verdad en el sínodo? Todos tenemos internet. Abrí la página de Vatican Back y en el Vaticano nos informan de lo que pasa en el sínodo. Todos tenemos la página del Arzobispado de Madrid. Hay un apartado donde informan lo que se está celebrando en el sínodo. ¿Que hay que leer la prensa? Sí, pero con puntilla y con mucho cuidado, porque el periodista parece que el sínodo se ha reunido para ver si las mujeres sois curas y para ver si los homosexuales se casan. Pues no es el fin del sínodo, ese no es el fin del sínodo. Lo ha dicho el Papa, es escuchar al Espíritu Santo en los que están reunidos en Roma, convocados por el Papa, para ver qué quiere el Espíritu Santo que en la Iglesia hagamos en este momento. Todos recordáis, los de mi generación, el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II. Todos estábamos pendientes de que el Espíritu Santo a los padres conciliares los iluminara. Y ya está bien, lo bien que los iluminó para ofrecernos la gran novedad de la Iglesia que supuso el Concilio Vaticano II. Pues ahora esperamos en este sínodo de la sinodalidad que el Espíritu intervenga, guíe, proteja, ilumine a la Iglesia y nos diga a través del Papa por dónde hay que caminar según el Espíritu y según el cambio de época que estamos viviendo.